y estoy muy contento de poder compartir aquí con todos ustedes estas reflexiones sobre los aspectos éticos del uso de la IA en investigación científica en general y investigación filosófica en particular. Me gustaría empezar motivando el tema, haciendo una reflexión sobre el rol de la tecnología en la investigación. La mediación tecnológica ha sido crucial a lo largo de la historia a la hora de hacer ciencia. Desde finales de los 90 y principalmente desde principios de los 2000, el rol de las tecnologías digitales pues, han transformado el quehacer científico de muchas maneras y han pues, cambiado también las rutinas de los investigadores e investigadoras. Y hemos llegado a un momento de la historia de la ciencia en el que podríamos decir, sin exagerar mucho, que podemos estar en el momento de mayor automatización en la historia de la humanidad en lo que se refiere a la investigación científica. Y lo voy a demostrar esta afirmación que parece un poco exagerada mediante lo que se conoce como Deep Research. ¿Podrían levantar la mano los aquí presentes quienes hayan utilizado la funcionalidad de Deep Research en alguno de los chatbots? 3, 4 personas, ¿vale? Es un número para nada despreciable. ¿Es pronto? No, Deep Research es una funcionalidad que han sacado varios chatbots. El ChatGPT pues, tuvo su estreno y se popularizó a partir de finales de 2022 y en este tipo de chatbots pues, lo que hemos tenido generalmente es un prompt que nosotros damos una instrucción buscando una respuesta y esta respuesta se genera prácticamente en segundos. ¿Qué avance hemos tenido recientemente en los últimos meses? Varios chatbots, entre ellos Gemini, que le he puesto aquí un ejemplo, permiten lo que se llama utilizar la funcionalidad de Deep Research cuando estamos utilizando chatbots de IA generativa. Mandamos un prompt y en vez de que se nos responda este prompt en cuestión de segundos, el sistema de inteligencia artificial se toma más tiempo, se toma unos minutos y nos crea una respuesta bastante más elaborada, que requiere pues, cierto tipo de investigación profunda, que diríamos. Yo aquí le pregunté a Gemini, que Gemini es el chatbot de Google, aunque ChatGPT también tiene Deep Research, lo que pasa es que solo lo permite en la funcionalidad Pro, que es de pago. Yo le he preguntado, por ejemplo, esta mañana a Gemini, escríbeme un breve paper, incluyendo un abstract, en el que se discutan los aspectos éticos del uso de la IA generativa en investigación, que es el tema de mi ponencia. Pues en cuestión de unos 5 o 10 minutos me ha creado un documento breve de unas 2000 palabras con un formato de artículo académico en el que se resumían los aspectos éticos pues, más generales en el uso de la IA generativa en investigación. El resultado no era para echar cohetes, pero tampoco era despreciable. Es decir, tenía una calidad pues, que según algunos estándares podía ser aceptable. Entonces, contamos ya con casos de inteligencia artificial que nos permiten crear productos científicos en cuestión de 5 o 10 minutos. Y esto es algo que no ha existido en ningún momento en la historia de la humanidad. Evidentemente, pues ha habido también mucho papanatismo alrededor de las funcionalidades de Deep Research. Ha habido pues, gente pues, que las ha lavado de manera pues, quizás poco responsable, pero bueno, sí que es cierto que se pueden crear papers académicos en cuestión de minutos. Y esto es algo que hasta hace poco no contábamos con ello, ¿no? Y es pues, una gran revolución que nos tiene que hacer un poco pensar qué es lo que de verdad valoramos de la actividad investigadora. Si valoramos simplemente el producto, el resultado, o valoramos cuestiones más relacionadas con el proceso. Y esa es la idea fuerza que voy a defender hoy en esta charla. No es una tesis muy elaborada, pero básicamente la idea es que si nos queremos centrar en los aspectos éticos del uso de la IA generativa en investigación, lo que nos tiene que importar es el proceso, desglosar, diseccionar todos los pasos que seguimos a la hora de investigar y ver en estos diferentes pasos qué aspectos éticos entran en juego. La estructura que voy a seguir en esta charla, que ya digo que es una contribución modesta, que defiendo esta idea bastante simple, básicamente va a seguir la siguiente estructura. Primero voy a dar una serie de clarificaciones y modificaciones básicas, voy a hablar de algunas herramientas más conocidas, después entraremos en esta idea de por qué lo importante es el proceso y no el producto a nivel de investigación, viendo un poco cómo la IA puede intervenir en los diferentes pasos del ciclo de vida de la investigación, y después daré un resumen de lo que en la literatura científica como los aspectos éticos cruciales en el uso de IA en investigación. Me voy a centrar en 10, no es un análisis exhaustivo, no son todos los aspectos éticos que existen, pero sí que creo que son 10 de los más repetidos.
y concluiré con una serie de reflexiones finales. Vayamos con las clarificaciones. La distinción entre ciencia básica y ciencia aplicada es controvertida, ¿no? Y hay pues, muchas zonas grises. Lo mismo sucede cuando intentamos distinguir IA básica de IA aplicada. Inicialmente lo que se ha hecho siempre ha sido IA básica. Desde los principios desde la primera, bueno, los años 50 a la segunda mitad del siglo XX, pues las ramas de la informática, las ciencias de la computación se centraron en hacer IA básica, en empezar a trabajar en la creación de sistemas expertos, de algoritmos de aprendizaje automático, de deep learning, y recientemente, en las últimas décadas, desde finales del siglo XX, pues sí que ha habido pues, una aplicación mucho más directa del uso de IA a dominios específicos, a la medicina, a la climatología, a ciencias sociales. Y cuando hablamos de aspectos éticos de la IA, muchas veces nos centramos más bien en los aspectos de IA aplicada, no tanto en los de IA básica. Y recientemente, lo que más interés nos está suscitando es la IA generativa, o también a veces denominados grandes modelos de lenguaje, aunque la noción de IA generativa es más completa porque en realidad ya estos sistemas de inteligencia artificial nos permiten la creación de contenidos en diversos formatos. Nos lo permiten en texto, pero también en vídeos, en gráficos, en código de programación, en tablas, y crean pues, formatos pues, multimodales, ¿no? Siempre a partir de una gran cantidad de datos persistentes. Esta charla me voy a centrar principalmente en los aspectos éticos del uso de la IA generativa en investigación. ¿Qué nos brinda la IA generativa en investigación? Pues la IA generativa nos brinda muchísimas oportunidades. He puesto aquí también, sin afán de exhaustividad, pues algunos de los usos más comunes, entre los que pues, pueden ser traducir textos, sobre todo a las personas no nativas de inglés, pues es una de las funcionalidades más básicas que encontramos en la IA, para superar cierto tipo de injusticias lingüísticas que hay en el mundo académico. También hay muchos modelos que nos permiten revisar la literatura académica de diferentes maneras. Luego daré más detalles. También nos permiten pues, hacer tormentas de ideas, nos permiten editar nuestros textos mejorando la corrección gramatical y haciendo textos más idiomáticos. Nos permiten también analizar datos, nos permiten crear código, nos permiten generar datos sintéticos, visualizar los resultados a partir de los datos. Y una vez que ya tengamos pues, lo que es el producto académico por excelencia, que es el artículo o el libro, pues nos permiten divulgarlo también. Daré también más ejemplos de esto. Para todas estas posibilidades, siempre hay una IA que nos puede echar una mano. Hay una página que se llama There is an AI for that, en la que para la herramienta que estén buscando pueden buscarla y la van a encontrar. Para casi todos los usos de investigación que se les ocurran, van a poder encontrar una herramienta de IA generativa para eso. El abanico de herramientas es sumamente amplio, en casi todos los aspectos de investigación se pueden usar diferentes herramientas. No he podido encontrar gráficos que sean lo suficientemente amplios como para dar detalle de todas las aplicaciones que hay, porque yo también he dejado de guardarlas. Normalmente, según veía nuevas herramientas, las guardaba en favoritos de los marcadores de mi ordenador. Ya no lo hago porque es imposible seguir el ritmo de nuevas aplicaciones que están surgiendo. Algunas de las más famosas pues, son sistemas de IA pues, un poco más generales, otros que sirven para apoyarnos en la escritura, otros para la revisión de la literatura, otros para la lectura de los PDFs, otros para análisis de datos, otros sirven como asistentes de lectura, etcétera, etcétera. Les voy a pedir de nuevo que me levanten la mano las personas que utilizan IA generativa de manera más o menos rutinaria, o una vez al mes, vale. Sí, digamos, más o menos la mitad de las personas aquí presentes. Al resto de personas les diría si de verdad no la utilizan o si no los están siendo sinceros. Porque hay muchos estudios y muchas encuestas que nos dicen que la gente tiene cierto tipo de reticencia a reconocer que usan IA generativa en su actividad cotidiana, no en su trabajo. Y bueno, en un congreso por inteligencia artificial pues es normal que la gente use algo de lo que habla. Pero cuando se han hecho encuestas sí que han mostrado este efecto de underreporting, de que la gente no tiene cierto tipo de miedo a reconocer que usa la IA. ¿Por qué motivos? La misma IA nos lo responde. Yo esta mañana le preguntaba a Perplexity AI, que es una IA que yo uso bastante para la revisión de la literatura. La instrucción que le di es la siguiente. ¿Cuáles son las razones principales por las que los académicos son reacios a reconocer que utilizan IA generativa en investigación? Resúmeme esa evidencia a partir de encuestas y pónmelo en una tabla. Y nos crea en el mismo formato de tabla, nos pone lo que serían diferentes razones. Aquí no se ve tanto, pero en el margen de la izquierda hay un pequeño
numerito que es un enlace a una referencia de donde viene esa evidencia. Entonces, esto ha supuesto pues, también un gran avance. En los chatbots originarios de IA generativa pues, no ponían las referencias, entonces sí que era un problema para comprobar de verdad cuál era el respaldo de esas afirmaciones. Yo en mi tesis doctoral utilicé esta, Perplexity AI y Sight, y me acuerdo en la defensa que fue en marzo del año pasado que el secretario del tribunal, que es el director ahora de la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales de doctorado de la Universidad de Granada, dijo que he sido el primero en declarar el uso de la IA en una tesis doctoral, y yo utilicé pues, este tipo de sistemas para buscar literatura, porque yo hacía una tesis sobre mejora genética en la que yo evidentemente soy filósofo y no tengo conocimientos muy avanzados de genética, pero si quería saber cuál era el rol de cierto gen con cierto tipo de rasgo, un rasgo cognitivo por ejemplo, pues se lo preguntaba a estos sistemas y me daban pues, un resultado en que me daban pues, una referencia académica en la que yo podía ver de verdad si esa afirmación se correspondía luego con el paper existente. Entonces, son herramientas de verdad muy útiles que nos pueden ayudar a hacer revisiones de la literatura más competentes, ¿no? Vamos con la segunda parte que tiene que ver con el uso de la IA en lo que es todo el ciclo de vida de la investigación. ¿Cómo debemos entender la investigación? Debemos poner el énfasis en el producto que creamos cuando investigamos, que puede ser una charla en un evento científico como hoy, puede ser un artículo divulgativo, puede ser un paper, puede ser un capítulo, puede ser un libro, o debemos también intentar fijarnos en el proceso que nos lleva a este tipo de resultados académicos. Yo lo que voy a defender es que para que de verdad fehacientemente podamos tener una comprensión profunda de los aspectos éticos debemos centrarnos en el proceso, no simplemente en el resultado, como le hemos pedido antes a la funcionalidad de Deep Research que nos cree un paper de 2000 palabras y lo hace en 5 minutos. ¿Qué tipo de valor tiene eso? ¿Qué tipo de disvalor crea? ¿No? Pues el proceso de la investigación es muy amplio. Aquí tomo un gráfico que viene de un colega noruego que es politólogo, pero hace también filosofía de la tecnología, Henrik Saetra, en la que va descomponiendo diferentes fases. Una primera fase inicial de la investigación muchas veces tiene que ver con la ideación, ¿no? Hacer un brainstorming, preguntarnos sobre qué vamos a investigar. En esto nos pueden ayudar los chatbots, nos pueden dar ideas para un título, nos pueden dar ideas para un acrónimo de un proyecto, cuando nos tenemos que estrujar los sesos para ver qué acrónimo le ponemos a un proyecto de investigación. También nos pueden ayudar a identificar research gaps, nos pueden ayudar a identificar hipótesis, nos pueden ayudar a hacer preguntas de investigación que luego vamos a poder intentar responder. En la revisión de la literatura, como ya he dicho, podemos usar este tipo de sistemas en los que podemos hacer preguntas para conseguir cierto tipo de respuesta en la que tenemos un paper respaldando la afirmación, pero también podemos usar otro tipo de sistemas que nos dan un resumen de los papers y así podemos ser más selectivos con cuáles de verdad queremos invertir tiempo para leernos en profundidad. O otro tipo de sistemas que nos ayudan a conectar referencias bibliográficas o que nos recomiendan referencias que son más citadas respecto a otras. Hay multitudes de sistemas que nos ayudan a optimizar el proceso de la revisión de la literatura. Hay también gente que utiliza, pues, evidentemente, métodos empíricos y tienen que procesar datos. En esto nos pueden ayudar diferentes sistemas de IA. También nos ayudan a analizarlos. Hay gente que utiliza pues, métodos cualitativos y uno de las cargas de los métodos cualitativos, por ejemplo, mediante entrevistas, que luego hay que transcribir las entrevistas. Ahora hay pues, métodos de procesamiento del lenguaje natural que nos permite pues, hacer una transcripción automática de estas entrevistas. Hay muchos sistemas que nos permiten asistirnos en lo que es la redacción del artículo, y esta es una parte más comprometida porque nos pueden escribir secciones enteras o ya prácticamente papers enteros. Se pueden usar de otras maneras también como para que nos ayuden un poco a estructurar lo que queremos hacer y que nos sugieran cuál puede ser la estructura del artículo. También se pueden utilizar en la revisión por pares, y esto es mucho más controvertido y es un debate que es incipiente porque cuando se hace revisión por pares se está compartiendo información confidencial y los revisores tenemos un deber de confidencialidad y pues si queremos hacer un informe que sea debidamente genuino, pues compartir esa información pues, puede ser controvertida. A nivel de trabajo editorial hay pues, un sinfín de posibilidades, sobre todo para los que no somos no nativos, hay muchas herramientas que de verdad que nos pueden ayudar a mejorar la legibilidad de nuestros textos, también que nos pueden ayudar a formatear las referencias. Y a nivel de divulgación,
podemos pedirle a los sistemas de IA generativa que a partir de un artículo nuestro que hemos publicado, que nos hagan un briefing para la prensa, que nos hagan la escritura de un artículo divulgativo, que nos creen un podcast, que nos creen un vídeo divulgativo. O sea, hay un sinfín de herramientas que te permiten también ya agilizar los procesos de diseminación. Y ahora yo les pregunto, de todas estas fases, ¿creen que hay algunas que son más importantes que otras? Yo creo que tenemos la intuición de que no todas tienen el mismo peso ni el mismo valor. Utilizar IA pues, para análisis de datos pues, es igual menos controvertido que utilizar IA para que nos escriba directamente el paper. Creo que le damos un valor en filosofía pues, mucho mayor a la parte artesanal de la escritura del artículo filosófico. Una que genere la síntesis. Pues una que genere la síntesis depende de qué uso sea. Si es una síntesis y es para hacer un copia y pega de un artículo científico, es un uso que por lo general se está recomendando que no se haga. O al menos, luego ya diré muy bien qué es lo que hay que hacer, que es declararlo. Otras partes que igual son más sensibles éticamente son la parte de la ideación, la parte un poco de crear también la propia hipótesis que vamos a perseguir en nuestras investigaciones. Y otras, en cambio, pues podemos decir que son de menor riesgo, como la de formatear las referencias o como la de que los sistemas de IA pues, nos mejoren la escritura pues, sugiriéndonos recomendaciones a lo que nosotros ya hemos escrito, ¿no? Entonces, si desglosamos este proceso, podemos ver que puede haber usos legítimos de IA en la investigación que son más aceptables que otros. Bueno, en los próximos 5 minutos voy a intentar un poco de resumir aspectos éticos que hemos estado sobre todo identificando donde trabajo yo en el Departamento de Ética del CSIC. Respecto a cómo afecta a la concepción de contribución sustancial el uso de IA generativa, quería decir simplemente dos cosas. Una es que se está discutiendo que hay cierto tipo de tareas de IA generativa que se están empezando a reconocer como trabajos intelectuales que igual pueden merecer autoría. La ingeniería de prompts, el uso de ir diseñando prompts que sean efectivos para los resultados que queremos, pues se está discutiendo que puede ser algo que igual puede aumentar las posibilidades de que se incorpore a este tipo de tareas como merecedoras de autoría. Y luego el otro problema es el del plagio automatizado. Cuando utilizamos este tipo de sistemas, al final lo que podemos llegar a cometer es una especie de plagio encubierto, porque este tipo de sistemas lo que están haciendo es parafrasear cosas que ya se han encontrado antes. Entonces puede que estemos utilizando ideas de otras personas sin darles el crédito debido. Entonces este es un problema claro. Relacionado con lo anterior, uno de los consensos ya prácticamente unánimes es que no se puede reconocer como autores a chatbots de IA generativa. Cuando salió ChatGPT, pues al de unos meses pues, hubo varios artículos en los que se pusieron a ChatGPT como coautor. Rápidamente salieron Nature y Science diciendo que esto no puede ser y las grandes revistas científicas pues, han hecho lo mismo, ¿no? Pues la autoría requiere ser capaz de poder aprobar la versión final de la publicación y poder asumir la responsabilidad sobre el contenido de la misma, ¿no? Y estas son cosas que la IA generativa no puede hacer, además de que no tienen personalidad jurídica. La supervisión humana de los resultados de los outputs de la IA generativa es crucial, básicamente porque la IA generativa lo que le interesa es la verosimilitud y no la veracidad. La IA generativa crea resultados que son creíbles, pero que no se tienen que corresponder genuinamente con la realidad. Entonces, pues, esa curación de los resultados, ese fact-checking, pues, es muy importante. Y por eso se recomienda más usar IA generativa en los campos en los que de verdad tenemos expertise y no en los que somos noveles. Porque en los que de verdad tenemos cierto tipo de expertise, pues esos vamos a ser más capaces pues, de saber si las afirmaciones pues, se ajustan a los consensos de expertos o no. Hay una exigencia creciente de declarar los usos de la IA generativa. Yo recomiendo, pues, antes de subir a una revista, mirar si esa revista en concreto ha sacado una política editorial al respecto, porque a veces no solo lo exigen, sino que dicen cómo hacerlo. Hay que declarar a veces qué prompts han puesto, las respuestas que se han generado. A veces te piden meter los métodos, a veces te piden meterlo en apéndices, y como esto varía según las revistas y las políticas editoriales, pues es mejor mirarlo en cada sitio. También hay que tener en cuenta que muchas veces tenemos cierto tipo de deber de confidencialidad y que la privacidad de la información que estamos compartiendo no siempre está debidamente protegida en los chatbots comerciales. En 2022 a finales esto era todavía pues, mucho más flagrante. Sí que es verdad que la mayoría de sistemas comerciales han mejorado un poco. ChatGPT ya te deja hacer como un opt-out. Cloud Anthropic pues, no comparte los datos por defecto, Gemini no lo funciona tan bien, pero bueno, en general el motivo que hay detrás es que para mejorar estos sistemas que están en versión beta,
pues las interacciones lo que hacen es mejorar el sistema. Entonces, a veces también no solo el propio algoritmo aprende de las interacciones y de los datos que compartimos, sino que a veces tiene que venir un supervisor humano de la empresa pues, para ver cómo han ido las interacciones. Entonces, no siempre son privadas y una de las cosas que podemos hacer es ir a los ajustes de estas aplicaciones y quitar que guarden por defecto las conversaciones. Otro aspecto muy pujante y que genera bastante preocupación es que la infraestructura computacional de la IA pues, requiere pues grandes instalaciones para su procesado, dejan una grandísima huella ambiental, requieren pues, de la utilización pues, de materiales como plásticos, semiconductores, microchips que a veces dependen de minerales escasos, también demandan una gran cantidad de energía, de agua, tienen una generación también de recursos y de residuos eléctricos, lo que llamamos e-waste, emisiones de CO2 y en definitiva pues, una huella ecológica pues, bastante mejorable. También hay que pensar la parte económica de estos servicios, que estos servicios pues, sean gratuitos no implican que los proveedores nos estén llevando algo a cambio. Muchas veces simplemente es mejorar el sistema, ponerlo a prueba en un mundo real y que las interacciones vayan mejorando el sistema y el algoritmo. Pero creo que hay que también tener una visión un poco más amplia, ¿no? Hay que pensar qué tipo de estos sistemas tienen código abierto, qué tipo de licencias están suscribiendo nuestras universidades y centros de investigación con empresas con ánimo de lucro, y a nivel un poco todavía más amplio y más estructural, pues la vulneración de derechos laborales que hay detrás de muchos de estos sistemas, que tienen sistemas externalizados, en centros de datos pues, que están totalmente mal pagados, precarizados, y en los que hay un extractivismo laboral evidente en países pues, de menores ingresos. La ciberseguridad también es un aspecto ético crucial, puede haber problemas de ataques adversarios, pueden utilizarse estos sistemas para crear correos electrónicos para un phishing personalizado, pueden intentar pues, crear malwares, automatizar ataques a gran escala, robar ideas, secretos comerciales, en definitiva una gran serie de retos en cuanto a ciberseguridad. También es bien conocido que la IA generativa va reforzando muchos de los sesgos existentes, sesgos que pueden ser raciales, que pueden ser de género, sesgos que pueden ser culturales. También hay que remarcar que muchos de los sistemas comerciales más famosos pues, han sido entrenados en bases de datos provenientes de lengua inglesa, por lo cual existe un cierto sesgo a favor de los datos creados en lengua inglesa, que pueden llevarnos a cierto tipo de homogeneización cultural, y eso es pues, algo que hay que tener en cuenta también a la hora de revisar pues, los resultados y los outputs que nos generan, ¿no? Esto, aunque probablemente se pueda solucionar en el futuro, como ya se está intentando hacer pues, con bases de datos en español, en el Estado español también se están haciendo IAs generativas con euskera, con catalán, con gallego, pues aún así hay que tener en cuenta pues, que este tipo de resultados pues, se producen desde culturas y lenguas que son dominantes, como el caso del inglés. Y en último lugar, solo remarcar dos ideas. Una es que nos encontramos también, como pasó a principios de los 2000, con una necesaria alfabetización respecto a competencias digitales. En aquellos tiempos pasó respecto a Internet. Hoy nos está pasando respecto a la IA. Debemos alfabetizarnos en IA, tenemos que aprender cómo usar la IA generativa, cómo hacer ingeniería de prompts, cómo crear prompts efectivos para que nos den resultados que sean aceptables, cómo hacer un prompt para decirle que nos mejore nuestro inglés del artículo sin que nos cambie la contribución que estamos haciendo, pues aprender un poco a usar de manera efectiva pero también ética estos sistemas, ¿no? Y la contrapartida de esto es que podemos aumentar nuestra dependencia tecnológica respecto a estas tecnologías y que en algún momento pues, existe el riesgo de lo que se llama en inglés de skilling, ¿no? Como esa erosión de habilidades pues, que puede ser contraproducente a largo plazo. Y para terminar, una serie de conclusiones. He defendido que nos debemos preocupar por el uso de la IA pues, en la amplitud de procesos que tienen cabida en la investigación. La IA puede ser una herramienta útil y deseable en muchos de esos pasos que tomamos cuando estamos investigando, pero que hay algunas tareas que son más sensibles y que igual es menos deseable automatizar, ¿no? Y esto porque quizás haya cierto tipo de moralidad interna en la actividad investigadora, ¿no? Una serie de ethos, una serie de carácter que valoramos, ¿no? Como la habilidad de esforzarse, de ser creativos, de perseguir una idea, de leer, de aprender, de crear conocimiento genuino, y que puede haber cierto tipo de nobleza en todos estos pasos que nos llevan a nosotros a crear cierto tipo de resultados de investigación, ¿no? De crear pues,
los artículos o los libros en los que estamos trabajando, ¿no? Queda mucho todavía por aprender y estamos todavía pues, todos aprendiendo un poco sobre la marcha, pero creo que es un tema apasionante y que creo que lo viviremos en la práctica y también espero que podamos tener discusiones teóricas sobre los aspectos éticos de la IA generativa. Así que muchas gracias por su atención. ¿Yo? ¿Sí? Bueno, de acuerdo yo con que todo esto es apasionante. Yo lo único que puedo decir es que me alegro de ser mayor y de estar a punto de jubilarme. Porque la verdad es que lo que se avecina, sobre todo en nuestra tarea, digamos, de evaluador, en cuanto docente, tienes que evaluar trabajos, en licenciatura, tienes que evaluar en el posgrado y tienes que hacerlo, pues de alguna manera tienes que averiguar hasta qué punto lo que se ha hecho ahí es algo que es correcto éticamente o no es correcto éticamente. Entonces hay algunos puntos que a mí me parecen muy... en los que habría que trabajar bastante, supongo que estás en ello, ¿no? Por ejemplo, el tema de la contribución sustancial, es decir, cómo se mide, es una cuestión muy subjetiva si no hay entera transparencia. Es decir, para que tú sepas si realmente, vamos a hablar de un doctorando, ha estado utilizando todo este tipo de técnicas de una manera, podríamos decir, sustancial, es decir, al final la tesis tampoco es tan suya, sino que es de dispositivo, habría que, de alguna manera, acompañar, la tesis debería ir acompañada de una especie de anexo inmenso en donde aparecieran todos los prompts que ha utilizado y todas las respuestas que le ha dado la máquina, y a partir de ahí el evaluador de la tesis tuviera que determinar si realmente la contribución es sustancial o no, y aún así todavía sería bastante, digamos, subjetivo hasta qué punto realmente es el autor. Por lo cual yo eso, lo de la contribución sustancial, creo que eso es clave, es decir, hay que determinar qué es una contribución sustancial y qué no, y cómo se hace, porque va unido a lo de la transparencia. Y claro, las tesis se pueden convertir, yo qué sé, ¿en qué? Es decir, que más anexos que tesis, más anexos que tesis. A ver quién se lo lee, a ver quién se lo lee. Y por último, para que audite la tesis. Y por último, el tema de la confidencialidad. Y creo que es muy importante todo lo que has dicho de que, sobre todo si no es de pago, todo eso de alguna manera va a ser utilizado por otra persona. Entonces, ¿cómo un investigador puede ayudarse de estas herramientas cuando está gestando un trabajo que es original? Si sabes que todo eso puede ser utilizado por alguien, pues deja ya de ser realmente una aportación original, porque ya está ahí y alguien en una tormenta de ideas le puede salir tu propio trabajo o lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces eso es bastante complicado, no sé cómo se podría resolver tanto ya. Bueno, muchas gracias. Empiezo por lo último. Yo también soy un poco celoso de mis ideas originales, intentaría no compartirlas, porque sobre todo si no tienes desactivado en ajustes lo de que no se compartan los datos luego de entrenamiento, no hay ninguna garantía de que esa idea que le has dado, que no se la vaya luego a dar a otro usuario, ¿sabes? Ahí no hay ninguna garantía, porque probablemente es algo que aprenda el algoritmo y que aprenda que puede trasladar esa idea a otro usuario. Sí hay garantía, o no lo sabes. En teoría, esto sí se ha mejorado un poco en las políticas de privacidad de estos chatbots. Por ejemplo, Cloud de Anthropic no comparte, y no lo comparte por defecto. En ChatGPT puedes hacer como el opt-out, como que decides salirte de la compartición de datos, pero claro, tienes que irte tú a los ajustes a cambiarlo. Y en Gemini pues también creo que se puede hacer de una manera que es un poco más complicado, ¿no? Y hay muchos más sistemas, he mencionado 3, pero hay como infinidad. DeepSeek, la China también no sé muy cómo funciona a nivel de privacidad. Pero claro, es un poco ya pues, la alfabetización que tenemos que hacer nosotros de intentar protegerlos y ver hasta qué punto nos están tomando datos o no en los sistemas que usamos, ¿no? Y el tema de la contribución sustancial es crucial, yo también estoy de acuerdo y no tengo una respuesta definitiva tampoco a eso porque me parece muy complicado. En temas de tesis yo creo que sí que se valora mucho más que la contribución sea original y que requiera un esfuerzo, porque lo que estás hablando es el proceso de la investigación durante años de un doctorando. Entonces, pues sí que habrá que ser más curiosos con qué usos de la IA se permiten, ¿no? Sobre todo a nivel de escritura, ¿no? Yo creo que uno de los problemas es que las tesis no las acaben escribiendo humanos y las acabe escribiendo la máquina, ¿no? Yo creo que es uno de los temores fundamentales que hay. En grado, pues, a mí no sé si me ocurriría hablar con alumnos de grado de Deep Research y decirles que te hace la máquina de trabajo en 10 minutos, ¿sabes? Ahí pues yo me sentiría un poco más receloso, ¿no?
Pero bueno, es probable que todo el alumnado ya lo sepa, entonces tampoco vas a ocultar algo que seguro que lo saben mejor que los profesores, vaya. Sí. Gracias. Sí. Bueno, sí, digamos. En el mismo sentido del profesor, precisamente incluso ese rol que a mí me corresponde, el de asesor metodológico de trabajo de informe final, evaluarnos. Y me pregunto si hay una aplicación que permita identificar si se ha hecho uso de la inteligencia artificial. Porque ya he tenido experiencia, oye, que indudablemente se ve que son productos de la inteligencia artificial. Y ¿porque es demasiado bueno o porque...? No, por el contenido, el desarrollo, porque también tiene su característica, la inteligencia artificial, o sea, tiene su formato de redacción y todo. Pero entonces, lo que se le hace a uno difícil es imposible probar que es producto de la inteligencia artificial. Y por otro lado, en cuanto a la contribución sustancial, me parece, tengo cierta sospecha, de que una evaluación que implique preguntas precisamente sobre los fundamentos de ese conocimiento, quizá podría ser el tipo de evaluación del futuro. O sea, ahí tú me estás presentando un producto, pero yo te puedo hacer una serie de preguntas para medir más bien no la veracidad del producto, sino tu suficiencia investigadora. A ver si habría que demostrar que se tuvo la suficiencia investigadora. Pero me interesa mucho el asunto porque dicen en la universidad donde yo trabajo que hay una aplicación. Yo no sé si se lo están diciendo a los estudiantes como para amedrentarlos, pero ellos dicen que tienen una aplicación para poder identificar si se generó. Yo te digo, y esto lo sé a los estudiantes, pero la realidad es que el consenso parece ser que no funcionan muy bien estas aplicaciones de detección de IA generativa. Sí que hubo unos estudios en 2023 que mostraban que algunos sistemas de IA generativa, cuando creaban textos, pues utilizaban algunos buzzwords más que otros, ¿no? Abusaban más de algunos términos que los humanos no usamos tanto, ¿no? Alguna serie de adjetivos que en general el lenguaje humano no usamos tanto, pero que la máquina pues sí que los sacaba más en sus textos. Claro, esto era 2023, estos sistemas ya han evolucionado, o sea, y se han mimetizado mucho más con la forma del lenguaje humano. Yo en los cursos que he estado, con la gente que ha hablado, parece que los sistemas de detección pues funcionan de manera muy eficiente. Entonces, hay varios sistemas que se han publicitado, pero no hay manera de verdad de saber si un texto ha estado generado por IA o se ha estado generado por un humano. Entonces, ahí el reto está en que no vamos a tener la ayuda de la tecnología para saber si ese texto está creado por la tecnología. Sí, Juan. Yo me ha gustado mucho tu presentación, en resumen, supongo habrá un trabajo increíble detrás, en tu tesis y demás. Y te iba a preguntar al principio, precisamente si habías firmado tú solo o con la máquina, que la IA ha respondido que no, más o menos, pero después decías que Science y algunas revistas de prestigio, hiperprestigiosas, se negaban a aceptar esto. No me ha quedado muy claro por qué es una cuestión comercial o... La autoría. La autoría, sí, de que no... Alguna razón realmente, digamos, epistémica importante, porque en la vida real nos quejamos muchísimo. Muchos textos hasta ahora, cuando no los hacían con la IA, tú mirabas y decías, ese texto lo escribí yo, porque antes no era tú, pero sabes que autor, lo era una copia. Y ahora aparece, detectamos algo, también lo detectábamos. Entonces, la primera sería si lo justifican, una pregunta, de alguna manera ellos han dicho algo más. Y después me interesa bastante porque son los aspectos éticos y supongo que tú lo tienes obviamente en cuenta. Creo que hay un vínculo bastante claro con cuestiones epistemológicas, epistémicas, es decir, la generación en estos casos, sobre todo los que estamos en el ámbito de académico, de creencias, conocimiento, creencias, conocimiento. Y como has mencionado algo que es lo verosímil, la verosimilitud, lo importante, no tanto la veracidad. Tú te puedes montar un sistema, tú puedes preguntarle, hazme un artículo en el que me hables de tal, y todo sea falso, entre comillas, que sea consistente el sistema, que no haya inconsistencias, y supongo que podrá hacer algo como Jesucristo, en vez de nacer en Nazaret, nació en Bilbao, John hizo una tesis en 2001, en vez de 2000, cuando fuera, yo qué sé, y que fuese consistente. Claro, esto a mí, desde el punto de vista del vínculo entre lo ético y lo epistemológico, la aplicación de estos valores de verdad, verosimilitud, que son más propiamente epistémicos, me genera, me hace pensar
en que eso desde el punto de vista del autor puede estar muy claro y tú puedes decir, tiene que cumplir con todo esto éticamente, o vendría muy bien, sería moralmente interesante que quien está trabajando con toda la inteligencia artificial haga eso. Pero imagínate que es alguien que realmente cree que para él es conocimiento, yo que sé, el terraplanismo, por poner estos ejemplos tan fáciles, genera todo un texto y con ese texto educa o enseña en clase a otros autores. El alumno es ignorante de ese mundo, recibe todo esto que moralmente en principio podría pasar el test porque la persona que los genera cree que es verdad o cree que el holocausto, yo que sé, este tipo de casos exagerados, pero hay otros mucho más sutiles, y en filosofía también. Entonces aquí la cuestión de la fiabilidad del conocimiento, si no tiene por qué haber veracidad, es decir, una noción de verdad o de adecuación con el mundo, de, yo que sé, corrección en lo que se dice, en el vínculo, en la correspondencia, como queramos llamarlo en términos clásicos, no sería un problema, habría alguna forma de saltar del texto al vínculo con el mundo real, es decir, que no sea suficiente solo la verosimilitud. Y yo, como estoy haciendo un LLM también, y saco tantas preguntas, la tercera es muy simple también, la segunda es la más. La diferencia con el sistema de conocimiento, de producción de conocimiento tradicional, para ti, ¿no? Has hecho la tesis, ¿qué crees que es? ¿Gradual o cualitativamente hay algo que lo distinga de los procedimientos antes mucho más modestos, de copiar un texto, de plagiar por aquí, de trabajar, hacer filosofía industrial? La gente que estos artículos con 15 firmas también de algunas filosofías. Cuando no preguntamos, ¿tú qué hiciste? Análisis de datos en filosofía, no lo sé, pero sabemos que bueno, hay algunas formas que son muy criticables de firmar los artículos, todos lo sabemos, en el mundo académico, promoción, etcétera, que no se ha dicho nada y ahora parece ser la panacea problemática dentro de la IA. Es decir, que tenga que ser el autor el que demuestre que lo hace, cuanto antes no se exigía esto, en muchos casos. Y en ciencias ya me cuento. 15 firmas, y uno se dedicaba simplemente a analizar los datos. Un trabajito y un chaval de 21 años publicando en Science o en... A ver, sigue siendo sospechoso. Esa sería la tercera pregunta. Si el salto es hay algo cualitativamente realmente distinto o se queda en el plano gradual, digamos, cuantitativo, de que ahora es muchísimo más fácil, podemos manejar muchísima más información, los sistemas técnicos. Esas tres preguntitas, simplemente si te acuerdas. La primera pregunta, la de la autoría. Nature Science y el resto de revistas pues, han dejado de manera muy clara que el ChatGPT y ningún otro tipo de Large Language Model puede figurar como autor. ¿Por qué? En ética de investigación los consejos que hay es que para figurar como autor o como autora tienes primero que haber hecho una contribución sustancial, y esto es un buen meollo porque no está tan claro qué es contribución sustancial, cambia entre disciplinas, hay diferentes consensos y normativas de qué tipo de factores hay que cumplir para haber hecho una contribución sustancial al artículo como figurar como autor. Otro segundo requisito es que apruebes tú la versión final del manuscrito que se publica, que estés de acuerdo con lo último que se publica, en lo que firmas y que es lo que puede estar con tu nombre. Y la tercera es que tú te puedas responsabilizar sobre el contenido del artículo. Si luego después alguien nos critica, les tienes que retractar, tú tienes que poder responsabilizarte. Ninguna de estas tres cosas en principio las puede hacer la IA generativa. La IA generativa tampoco tiene personalidad jurídica o como va a hacer nada de esto, ¿no? Entonces por eso no puede figurar como autor. El segundo aspecto, que yo lo toco en el tema de la supervisión humana porque aquí venía a decir que a la IA generativa lo que le preocupa es la verosimilitud, no la veracidad, ¿no? La veracidad es la propiedad de verdad, ¿no? La verosimilitud es que algo parezca verdadero, aunque no tenga por qué serlo. Y en esto hay una idea muy buena, que es intentar decir que estos modelos grandes de lenguaje pues al final son una especie de charlatanes. Y digo aquí charlatanes porque no se me ocurre una traducción un poco mejor de lo que en inglés se llama bullshit, ¿no? Como cuando Harry Frankfurt popularizó un bullshit en un librito diminuto que se hizo súper famoso en Estados Unidos, que viene a decir, bueno, pues que lo que es bullshitting, que en castellano no tengo esa expresión para decirlo, pero bullshitting es como un discurso que no tiene ningún tipo de preocupación por la verdad, no tiene por qué ser mentira, pero es como un cierto tipo de desentendimiento pues, sobre la realidad, ¿no? Entonces, hay gente que llega a decir que lo que hace ChatGPT es bullshit, y hay un paper muy importante que se llama ChatGPT is bullshit, y se publicó en Ethical Information Technology por 3 filósofos, y en menos de un mes tenía más de 500.000 visualizaciones. Eso no le pasa a un paper de filosofía ni una vez cada 100 años, ¿no?
Y claro, tomaban esta idea de que al final lo que reproduce a nivel epistemológico y de teorías de la verdad es que son una especie de charlatanes estos algoritmos, que crean pues, outputs que son más o menos creíbles, pero que no tienen por qué corresponderse con la realidad. Esto, cuando se inventan hechos, a veces dice que la IA generativa alucina, pero mucha gente no le gusta esa expresión porque están antropomorfizando la IA. La IA no tiene ningún estado mental que esté alucinando. Simplemente está ante una respuesta que es plausible, que tú te la crees, pero que no tiene nada que ver no tiene por qué tener nada que ver con la realidad. Pero si estás en un contexto en el que sí aparenta ser la realidad y no es una bullshit para nada. Es decir, yo ahora como creyente llego, lo típico, el extraterrestre que siempre pongo como ejemplo, llego, siempre los terraplanistas, he caído en Texas, no sé dónde, estoy ahí, y digo, pues mira, tiene su lógica, porque yo veo que la Tierra me da la sensación es verosímil, incluso pasaré desde la ética se aplica, pero por mi creencia, a pensar que es verdad y actuar moralmente, creo que correctamente, con una mentira, ¿no? Con algo que simplemente es verosímil porque no lo sé, porque hay ignorancia epistémica en ese caso. Una duda, porque claro, creo que los dos campos están tan vinculados. Luego, la tercera pregunta no tengo clara la respuesta porque no estoy como para decirte que como que el salto puede ser como más cualitativo. Sí, hay como una adopción un poco como más radical de la tecnología, pero no tengo tan claro que la adopción de momento esté siendo tan intensa, ¿no? Sí creo que hay estudios de que mucha gente lo está utilizando, pero no sé hasta qué punto de momento como es una distinción un poco más gradual o más de salto cualitativo. Ahí no lo tendría claro. ¿Pablo? Es matemática. Bueno, yo, claro, no sé, con estas cosas siempre me genera un montón de dudas, por ejemplo, lo que acabas de decir, el tema de que ChatGPT al final es un charlatán, ya, los humanos que somos. O sea, incluso en la investigación científica, que ahí sí que nos tratamos de cuidar más, bueno, pues no estar diciendo tonterías, no estar diciendo cuñadeces, como la barra del bar, pero bueno, luego te pones a leer muchos libros científicos y muchos autores que dicen, bueno, a ver, aquí estás dando una opinión infundamentada, cuanto menos, o por lo menos te estás yendo más allá del conocimiento que puedes tratar de demostrar. Pero me quería centrar en preguntarte qué piensas tú, porque sí que es cierto que la IA, como decías, introduce una novedad radical que es el tema de que en 10 minutos te puedas sacar ahí un texto que sea verosímil y que puedas presentar como propio. Pero no existe un poco el problema que había antes de los detectores de plagio, cuando tenías a un nota que se iba a ir para Alemania o para India, se cogía una tesis doctoral chulísima, la traducía y la entregaba como propia. Y era indetectable eso, no había manera de detectar. ¿Cómo detectas ahí la contribución sustancial? No se podría. Sí que es cierto que cuantitativamente, claro, ahora no tienes que irte a otro país, ni tienes que saber otro idioma, ni tienes que tener tus recursos mentales o cognitivos que te permitan falsear de esa manera, lo puedes hacer muchísimo más rápido. Pero no es un poco el problema que había ahí. Y luego estoy completamente de acuerdo contigo que para analizar éticamente los efectos de la investigación científica hay que centrarse en el proceso. Pero parte del proceso es el resultado. Pues me parecería un poco, no sé cómo decirlo, maniqueo, bueno, no sé, si por no querer cometer ciertos problemas de ética en la investigación dejásemos de alcanzar resultados que pueden ser maravillosos, o que pueden, yo qué sé, abaratar muchísimo los recursos, el gasto público en investigación en relación al coste-beneficio o cosas así, quiero decir, ¿cuál es el objetivo de la ciencia? Quizás no solo haya uno, y en parte del objetivo de la ciencia pues quizás sea pues traernos a los investigadores trabajando, porque hay que trabajar y nos gusta hacer esto y tal. Pero quiero decir, la ciencia también trata de alcanzar la verdad, o trata de alcanzar unos ciertos resultados que son beneficiosos para los seres humanos y que pueden ser beneficiosos para más personas que el conjunto de investigadores e investigadoras que estamos aquí y que nos podemos ver perjudicados quizás por estos, no sé, más que preguntas te planteo así pensamientos para que me digas un poco qué opinas tú de este tipo de cosas, porque del resultado no te voy a hablar demasiado, aunque, o sea, entiendo tu enfoque, pero no sé si deberíamos también incluir esto en la cuestión ética de decir, joder, si abaratamos, yo que sé, 1.000 millones de euros de gasto público en X años y conseguimos resultados mejores, lo que habríamos conseguido sin ayuda de estas cosas, no eclipsaría eso ciertos problemas éticos que puedan suscitarnos. Vale. Intento responder rápido porque entiendo que
mi turno de palabras debería haber concluido. Respecto a los resultados, sí, yo creo que los resultados son fundamentales, ¿no? Y que nos tiene que preocupar la calidad del producto, y he mencionado que también hay diferentes tipos de resultados y que pues igual hay resultados que son más sensibles, como pues el propio artículo que publicamos en una revista, que pues evidentemente si está escrito íntegramente por IA generativa, yo creo que la mayoría desprestigiaríamos ese resultado, a diferencia de que si hemos creado un artículo divulgativo a raíz de una publicación previa a nuestra revista científica. Yo creo que hay como diferentes tipos de evaluaciones según el resultado. Un resultado puede ser la escritura de una beca de investigación para pedir un proyecto, o sea, hay muchos resultados. Respecto a lo que comentabas, de si esto no es un problema nuevo vestido con diferente, si no es un problema viejo vestido con diferente ropaje, pues en parte sí, pero yo creo que aquí sí que hay un cambio cualitativo muy grande, de que esto se puede masificar y volver un problema a gran escala, y la facilidad y la agilidad con la que se pueden crear productos científicos nuevos, que igual no tienen por qué tener ningún interés, que si no son un simple refrito de lo ya existente, que no añade ningún tipo de valor nuevo, disruptivo a la ciencia, pues esto pues sí que es algo claramente pues novedoso y tiene que ver con la IA, ¿no? Y lo primero que me has dicho no me acuerdo. Nada, lo primero yo creo que era eso de cuando no había detectores de plagio, vamos, si es un problema distinto o no. Bueno, lo de, claro, los seres humanos, ¿hasta qué punto somos charlatanes? Vale. Me parece un poco similar al tema de la caja negra. Claro, la IA es una caja negra y no sabemos cómo procesan los datos, pero es que no sabemos cómo procesamos los datos el resto de personas. Bueno, sí sabemos un poco, y sí sabemos un poco de cómo procesa la IA, ¿sabes? Siempre hay como una gradación de los temas de opacidad. Sí que los humanos, evidentemente, pues podemos ser charlatanes, de ahí viene un bullshit de Harry Frankfurt, ¿no? Que es un estudio sobre el bullshitting en humanos, ¿vale? Lo que pasa es que esto ahora se puede traducir como un fenómeno propio también de la inteligencia artificial. El reto ahí es cómo mejorar los sistemas de razonamiento de la IA generativa, ¿no? Y eso es lo que se están invirtiendo muchísimo dinero, que ahí funciona mejor. DeepSeek, este modelo chino, lo hace bastante bien, y cómo meterle reglas de meta-argumentación a la IA generativa también, ¿no? Pues para que puedan razonar y argumentar en base a una serie de normas que intentamos seguir todos en las publicaciones científicas. Y eso yo creo que es uno de los retos que hay. Muchísimas Así que nada, con esto yo creo que valdría. Gracias.